desempeño extraordinario para cumplir con esas tareas o con esos objetivos que las empresas se trazan y cómo empieza a jugar un papel muy importante en la ecuación las metodologías ágiles y cómo esto nos ayuda a lograrlo, cómo la innovación también nos ayuda pues a apalancar todas estas estrategias. Entonces quiero darle la bienvenida a Juan Antonio para que nos cuente cómo la excelencia operacional es la magia que hay detrás de una experiencia superior. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta charla y contarles un poquito mi experiencia y nuestro punto de vista pues alrededor de lo que es la excelencia operacional y, sobre todo, cómo ello repercute en las experiencias de los clientes, pero también de los empleados y, por supuesto, en su satisfacción. La idea es que la charla se demore aproximadamente unos 20 minutos para que luego tengamos preguntas, que he visto que en los espacios anteriores no ha quedado mucho espacio, pero en este caso sí que quiero ir muy rápidamente por los temas para que de esa forma también podamos conversar, ¿de acuerdo? Para poder hablar de la excelencia operacional, antes, si me lo permiten, voy a dar un poquito de contexto para entender por qué hay que llegar a la excelencia operacional y por qué o qué herramientas hay para poder llegar a la experiencia operacional. Y voy a empezar conversando de los momentos convulsos en los que venimos viviendo en los últimos 5, 7, 10 años, donde, como todos ustedes saben, pues estamos viendo una era de cambio muy importante que está afectando, que está impactando a las industrias, a los sectores, a los diferentes mercados, ¿vale? Este cambio está siendo un cambio muy agresivo, está siendo un cambio acelerado. La transformación se está produciendo de una manera muy rápida, al contrario de lo que sucedía en revoluciones anteriores, donde la transformación no tenía ese nivel de aceleración y tampoco era tan continua como es ahora. Ahora continuamente hay una disrupción que está provocando que las compañías se tengan que adaptar muy rápidamente para poder atender las necesidades de su negocio. Aparte de eso, hay otros cambios. Nosotros, como clientes, como usuarios, estamos cambiando nuestros hábitos de consumo. Estamos requiriendo, estamos demandando a las compañías de las cuales somos clientes experiencias, ofertas completamente personalizadas, que nos conozcan mejor, ¿de acuerdo? Y adicionalmente a eso, lo que también estamos haciendo, y ya no solo como clientes de compañías, sino también como empleados, es que las empresas estén regidas por un propósito. No solo estén preocupadas del retorno de la inversión a los accionistas, sino que también tengan un fin último por el cual desempeñan su negocio. Y desde el punto de vista de la banca, lo pueden ver a continuación, pues hay otra serie de factores además que también inciden en este cambio tan relevante o tan constante, pues que los bancos tienen que navegar para poder gestionar. El primero de ellos es la volatilidad de los mercados. Ustedes lo conocen perfectamente, que el día que no están arriba están abajo y al día siguiente vuelven a estar arriba. Por otro lado, la indivisible pareja ya entre el negocio y la tecnología, ¿verdad? El negocio bancario es impensable sin la tecnología. ¿Cómo apalancar toda la disrupción para facilitar, presentar ofertas a los clientes que sean diferenciales, que estén personalizadas y de esa manera mejorar los ingresos del banco? La competencia se está transformando, están llegando los neobancos, ya no están llegando los neobancos. Ahora el número de neobancos ya es terrible y además está habiendo asociaciones entre las diferentes entidades financieras y las Big Techs. El siguiente factor es la necesidad de repensar la estructura de costos, en el sentido en el que al llegar la innovación tecnológica lo que está sucediendo es que los bancos tienen que repensar cómo optimizar adecuadamente la asignación de los costos y de esa manera generar eficiencia. Otro factor son los desafíos para alcanzar las emisiones cero desde la perspectiva de sostenibilidad para el 2050. Y hoy en día muy poco, es una minoría la cantidad de bancos que están preparados o que se están preparando para llegar a ese objetivo en el 2050. Y finalmente, lo que les comentaba anteriormente,
del cambio en las preferencias de los clientes. Antes de comentarles esto, les cuento una experiencia. Recientemente estuvimos ejecutando un proyecto para otra entidad financiera, otra entidad bancaria en Colombia, que no es Bancolombia, ayudándoles a reimaginar, a reinventar sus operaciones bancarias. Y en las conversaciones que estábamos teniendo con los líderes del banco, pues ellos creían que sus procesos estaban documentados, que los estaban ejecutando bien, que los estaban midiendo para poder hacerlos evolucionar. Cuando llegamos a hacer el análisis y les presentamos las conclusiones, y de hecho estuvieron de acuerdo con esas conclusiones, lo que vimos es que la percepción que el liderazgo tenía distaba muchísimo de cómo se estaba operando el banco, a la forma tradicional de siempre. Y además, sin una visión en el cliente. Algo que hoy en día es impensable. Y por eso el concepto de la excelencia operacional. Hay, desde mi perspectiva, una frase que me parece que es demoledora para cualquier organización, para cualquier compañía. Y es la siguiente, 2 puntos. Es que siempre lo hemos hecho así. Horrible, horrible. ¿Cómo vemos nosotros que se puede alcanzar la excelencia operacional? Pues evidentemente es un proceso de madurez, de maduración, basado en 5 palancas o en 5 factores que seguro que todos ustedes conocen perfectamente. La tecnología, la explotación de los datos, el rediseño de los procesos, la gestión del talento y la gestión organizacional. Dependiendo del nivel de madurez que tenga la organización y de cómo se vaya desarrollando, pasará de un estadio estable, ¿de acuerdo? Que es, bueno, yo ejecuto mis operaciones, pero tengo muchísimas oportunidades de mejora, a un estadio eficiente en el que se empiezan a utilizar las capacidades de las máquinas para automatizar procesos, a un estadio predictivo donde se empieza a explotar los datos de la organización y de fuera de la organización para poder anticipar el comportamiento del cliente, tomar decisiones asertivas, etc. Y finalmente el último estadio, que nosotros le denominamos listos para el futuro, pero que en otros sitios, como por ejemplo aquí, lo conocen como operaciones inteligentes, en el cual se empiezan a introducir otras capacidades de las máquinas, y específicamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y GenAI, para complementar las capacidades cognitivas de los seres humanos y lograr esa experiencia operacional a la que estamos haciendo referencia. Independientemente de los números, porque es obvio que a medida que uno va madurando y mejorando el escenario, pues se va a ganar en productividad, se van a mejorar los ingresos, se va a mejorar la eficiencia, en ambos conceptos se mejora la rentabilidad, pero lo que es más importante, y que es lo que probablemente nos traiga aquí en este momento, es que se mejora sustancialmente el nivel de satisfacción de los clientes. Y no les digo, lo hablaremos a continuación, también de los empleados con dicha excelencia operacional, ¿de acuerdo? No les voy a hablar de tecnología. Seguro que han tenido y van a tener mañana muchas charlas alrededor de los diferentes conceptos. Yo de lo que les vengo a hablar fundamentalmente es del aspecto adaptativo y cultural de la excelencia operacional. Y desde mi perspectiva hay 3 pasos que son primordiales o prioritarios para alcanzar esa excelencia operativa. La comunicación, las metodologías de trabajo, y me van a disculpar porque tampoco voy a hablar de agilismo de negocio, eso lo doy por hecho, ya está implementado, ¿de acuerdo? Sino de otras metodologías, de la combinación entre las capacidades de las máquinas y el talento humano. Y finalmente, el cliente en el centro de la estrategia del banco y de sus operaciones. Priorizar al cliente para lograr esa excelencia operacional. Y les decía, la comunicación, ¿por qué? Me parece importante, porque la comunicación es un habilitador de los equipos efectivos, no eficientes, está mal, efectivos. ¿De acuerdo?
les he estado explicando, porque les he contado el contexto, el rollo de por qué el cambio. Pues en este constante cambio, lo que uno observa, son datos, está ahí, es que la comunicación se ha convertido en una palanca fundamental y de impacto para que los equipos sean equipos productivos, sean equipos eficientes. Para que se hagan una idea, compañías en las cuales la comunicación está presente, los empleados utilizan herramientas de comunicación, la comunicación fluye en las tareas del día a día, esas compañías han mejorado su productividad en un 30%. Aproximadamente 37 billones de dólares se pierden en las diferentes industrias por desafíos o por problemas de comunicación. El 64% de las compañías y el liderazgo de esas compañías consideran que es súper prioritario dar a conocer, comunicar su estrategia, su visión, su propósito. Y ojo con este dato, el 97% de los empleados consideran que la comunicación es fundamental en las tareas, en sus tareas del día a día. Es decir, aquí, de los que estamos en esta sala, solamente una persona no piensa que la comunicación sea fundamental. Y antes de seguir, quería decirles, se me ha ido un poco la idea, pero quería comentarles que esto de la excelencia operacional, igual que la transformación digital, no tiene tanto que ver con las habilidades hard, duras, sino con las habilidades soft, con las habilidades blandas. Durante estos días ustedes se están dando cuenta de que la tecnología ya existe. Evidentemente va a seguir habiendo disrupción, van a seguir saliendo cosas nuevas. Pero la tecnología ya está a la mano de todo el mundo y además a unos precios convenientes para poder utilizarla. Donde desde mi perspectiva está el grandísimo desafío es en la visión adaptativa. Es cómo cambiar la cultura de las organizaciones y de los equipos de trabajo. Es cómo gestionar el cambio, es cómo gestionar el talento. Viendo que la comunicación pues, es tan importante, ¿cómo la apalancamos para lograr esa experiencia operacional? A ver, la comunicación, para que hablemos el mismo idioma, y disculpen si lo que digo son obviedades, no es solamente un intercambio de información, ¿de acuerdo? Nosotros estamos entendiendo la comunicación en este concepto como la manera en la que los miembros de los equipos de trabajo son capaces de conocer por parte de la organización qué es lo que tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, y ese es su propósito, y cuáles son las herramientas, las metodologías y los lineamientos que tienen por parte de la organización para poder realizar ese trabajo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que es que ahora, voy a utilizar nomenclatura Bancolombia, los equipos de valor continuo son muy dispares. Ahora, en un equipo de trabajo, para hacer la mejora continua de un proceso, de un producto o de un servicio, tiene un líder del equipo, tiene los funcionales de negocio, tiene los técnicos de tecnología, tiene las personas de data e inteligencia artificial, en algunos casos tienen los tipos de calidad, en otro caso tienen las personas de metodologías de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, para hacer una comunicación efectiva es fundamental manejar 5 factores. El primero de ellos es la audiencia, es a quién me estoy dirigiendo, qué perfiles tienen, cuál es su background, de dónde vienen, qué motivaciones tienen. Porque de esa manera es como se construye la narrativa para enviar el mensaje adecuado. ¿De acuerdo? Y también las herramientas, los canales a los cuales transmitir las comunicaciones y los mensajes pertinentes. No es lo mismo comunicarle a ese equipo de valor continuo que, como hacíamos antes, y ustedes lo recordarán perfectamente, al equipo de tecnología, al equipo de negocio, al equipo de mercadeo. Son comunicaciones
distintas para buscar el compromiso de los empleados y lograr esa experiencia o esa excelencia operacional. Dentro de esas herramientas, el tema de las conversaciones es fundamental. Por un lado, para poner encima de la mesa ideas, conceptos nuevos que el equipo pueda trabajar. Ahora hablaré ahora sobre la autonomía de los equipos. Y también para recibir feedback. Y finalmente, pues la medición de los resultados es fundamental, tanto desde el punto de vista de la comunicación como desde el punto de vista del rendimiento del equipo. Aplicando esto, pues lo que va a suceder es que hay mayor compromiso de los empleados para lograr los objetivos que se han propuesto, hay una mayor retención del talento, se mejora la productividad, se mejora la efectividad y, sobre todo, todos los miembros del equipo tienen una misma visión estratégica de por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué ese proceso es importante para el banco, es importante para ellos, es importante para los clientes. Proceso, producto o servicio. Y luego la comunicación fluida pues permite obtener 3 factores. El último, creo que lo acabo de nombrar ahora, y es que todos tengan la misma visión estratégica y compartir los resultados del proceso end-to-end. Pero hay 2 anteriores que me parece relevantes comentar. El primero de ellos es fomentar la responsabilidad compartida, desde el punto de vista de que el éxito ahora no depende de una persona, el éxito depende de un equipo de trabajo, depende de todos, sin perder de vista, teniendo en cuenta, por supuesto, el concepto de accountability. Es que al final cada persona tiene sus objetivos, tiene su trabajo y tiene que ser responsable por su trabajo. ¿De acuerdo? Y el otro que está relacionado con este es el de facilitar la toma de decisiones, que en realidad lo que conlleva es el tener la autonomía para tomar esas decisiones, ya sea como un miembro del equipo de trabajo o entre los diferentes equipos que pueden estar soportando un proceso, un producto o un servicio. Entonces, hasta aquí la comunicación. Y ahora las metodologías de trabajo. Y como les decía antes, no es para hablar de agilismo de negocio. Eso ya está implementado. Es para ver cómo se complementa las capacidades de las máquinas con el talento humano. La presencia humana siempre va a ser necesaria porque hay una serie de actividades core que siempre van a requerir de la persona. Son actividades en las que se necesita un juicio humano, en las que se necesita una interacción personal, en las que se necesita una inteligencia emocional, en las que se necesita tomar una decisión muy compleja. Ahí las máquinas apenas, de momento, van a intervenir. Luego hay otra serie de actividades que son las actividades transformadas. Con la explotación de la información y puesta a disposición del talento humano se pueden tomar decisiones mucho más encauzadas, más efectivas. ¿De acuerdo? Por el contrario, hay otras actividades que son las actividades que serán completamente automatizadas, donde ahí sí que ya el humano no va a tener ningún tipo de participación, porque el RPA o la inteligencia artificial va a ser capaz de ejecutar esas tareas y esas actividades. Y finalmente están las actividades potenciadas, que son aquellas actividades en las cuales las capacidades de las máquinas van a ser capaces, valga la redundancia, de complementar la capacidad cognitiva del talento humano para llegar con propuestas de mucho más valor que el que pudiera salir directamente de una sola persona. ¿De acuerdo? Pausa dramática para ¿qué es lo que subyace debajo de esto? Y no es menor pensarlo a la hora de gestionar un equipo de trabajo y de buscar esa excelencia operacional. Y todos nosotros como empleados, seguro que alguna vez nos hemos hecho la pregunta, hostia, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Y me pongo yo como ejemplo, consultor. ¿De acuerdo? Aunque yo soy más de, aquí conozco a algunas personas, de implementar tecnología que de hacer PPTs. Pero mis colegas que hacen presentaciones, hostia, están temerosos porque de hecho hoy ya herramientas de inteligencia artificial son capaces de crear contenido que perfectamente puede pasar por el de un consultor.
que prepara presentaciones. Depende de la organización, depende del liderazgo de la organización y del liderazgo de los equipos, el comunicar adecuadamente para evitar esos miedos, para evitar esos ruidos. Y sobre todo, fomentar un cambio cultural. Por eso les decía que desde mi perspectiva, la transformación digital o la excelencia operacional tiene mucho más que ver con una cultura de innovación y de mejoramiento continuo que de la tecnología que se vaya a utilizar. Evidentemente, la organización y los líderes de la organización que tienen que estar súper involucrados en esto tienen que asegurar que también se creen o se desarrollen determinadas competencias que tienen que ver con la utilización de datos, que tienen que ver con analítica, que tienen que ver con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero también tienen que ver con orientación al cliente, ¿vale? Y evidentemente, para crear o desarrollar esas competencias, lo que hay que hacer es capacitar y formar a las personas en habilidades técnicas, en habilidades funcionales o de negocio y en habilidades comportamentales, habilidades emocionales, para que el equipo de trabajo pueda funcionar, para que esa comunicación a la que antes hacía referencia pueda fluir. ¿De acuerdo? Y ahora les voy a contar un poco, una vez que hemos hablado de la comunicación y que hemos hablado de las metodologías de trabajo, les voy a contar un poco, bueno, ¿y qué pasa con la excelencia operacional? ¿Y qué tiene que ver la excelencia operacional con la experiencia de los clientes? Y nuevamente, no solamente con la experiencia de los clientes, también con la experiencia de los empleados. ¿Vale? Hace un rato comentaba los diferentes estadios de madurez de la organización, de un banco, al respecto de la excelencia operacional. Pero siempre poniendo al cliente, como les decía antes, en el centro de la estrategia y de las operaciones. Hay procesos en los cuales tiene sentido poner al cliente, hay otros procesos a lo mejor en los cuales tiene sentido poner al empleado. Ahora, bueno, ¿qué hacer con las diferentes palancas a las que también hacía referencia antes para poder llegar a esa excelencia operacional? Pues desde el punto de vista de la tecnología es bastante evidente. Abrazar todo lo que tiene que ver con las diferentes disrupciones digitales. ¿De acuerdo? Tener la facilidad para abrirse a esos conceptos que están llegando ahora. Desde el punto de vista de los datos, tener la capacidad de integrar diferentes fuentes de información externa e interna, información estructurada o información desestructurada. Desde el punto de vista de los procesos, velar por la experiencia del cliente, velar por la experiencia del empleado, velar por la experiencia incluso de los aliados. Desde el punto de vista del talento, ver cómo, como hablaba anteriormente, complementar las capacidades de las máquinas con el talento humano. Y desde el punto de vista organizacional, primero, involucramiento de los líderes. Sin eso no hay excelencia operacional, sin eso no hay transformación digital. Y segundo, poner todas las herramientas a disposición de los empleados y de los equipos de trabajo para poder llegar a cumplir esos objetivos, que tienen que ver, como comentaba anteriormente, con una cultura que esté orientada hacia la innovación y hacia la mejora continua. E independientemente de los números que evidentemente se logran pues con estos avances, lo que sí quería contarles un poco es qué es lo que están intentando hacer los mejores al respecto de cada una de esas palancas, o qué es lo que nosotros estamos viendo que los mejores, que los disruptores, o como les denominamos nosotros,
los reinventores de determinados sectores o industrias están haciendo. Desde el punto de vista de tecnología, en la aplicación ya masiva de modelos de inteligencia artificial para facilitar la predicción de acciones de negocio, por ejemplo. Desde el punto de vista de los datos, pues con toda la información integrada de las diferentes fuentes, ser capaces de consolidar experiencias y anticiparse a lo que el cliente va a solicitar. Desde el punto de vista de los procesos, ser capaces de definir modelos de servicio digitales que integren front, middle, back office en una sola capacidad, ¿de acuerdo? Y que esa capacidad, además, atienda el negocio. Desde el punto de vista de talento, lo que les comentaba ahora, definiendo nuevas metodologías de trabajo y compaginando muy bien las capacidades de las máquinas con el talento humano. Y finalmente, desde el punto de vista de la organización, muchísimo foco en todo lo que tiene que ver con la capacitación, la formación y la creación y desarrollo de las competencias que son capaces de apalancar el aspecto de talento. Y para finalizar, y cumpliendo con mis 20 minutos que me habían dicho que tenía que ceñirme a ellos, quiero dejarles 6 mensajes. El primero de ellos, pensar en el futuro y no pensar solamente, imaginárselo, ¿de acuerdo? En otro momento les contaré la visión que nosotros tenemos al respecto de que los que están liderando, los que están reinventando las industrias y los segmentos, los sectores, ya no están mirando, ya no se están haciendo un benchmark, ya no están mirando a la competencia. ¿Para qué voy a mirar a la competencia si estoy reinventando mi industria? ¿De acuerdo? Pero para eso tengo que tener la capacidad de imaginarme y de ir mucho más allá. Hay que mejorar la intuición con los datos. La explotación de los datos es fundamental. El escalamiento de todo lo que tiene que ver con la disrupción digital y los avances tecnológicos que está habiendo. Fomentar, quitarle el ruido, quitarle el miedo, fomentar la complementación entre las máquinas y los humanos. Habilitar todo lo anterior dentro de la operación, porque esto no es un juguete para negocio, esto no es un juguete para tecnología. No, esto es un juguete, esto es un concepto para los equipos de valor continuo. Son ellos quienes lo tienen que absorber y quienes lo tienen que aplicar para finalmente construir esas relaciones a partir, como les decía antes, de la comunicación con el equipo, con terceros y ecosistemas. Y finalmente una frase de nuestro líder global de banca que creo que es muy diciente. Bueno, viene a decir algo así como que ya el negocio bancario como que no lo van a... no hay que verlo como los bancos, sino como la satisfacción de las necesidades financieras dentro de lo que son las necesidades vitales de las personas, ¿de acuerdo? Las personas lo que tenemos son necesidades vitales. En algunos casos son necesidades no financieras que tienen que estar soportadas por necesidades financieras. Y hasta aquí la conversación. Y ahora hay otros 10 minutos, si no estoy mal, para preguntas. Sí, señor, y tenemos por aquí una pregunta y dice, ¿hasta qué punto la integración de las tecnologías de la inteligencia artificial deben transformar los procesos operativos para alcanzar niveles de excelencia que antes parecían inalcanzables? Totalmente. O sea, totalmente. De hecho, es una de las palancas tecnológicas, como he comentado durante la charla, que son fundamentales para lograr esa excelencia operacional. Y no solamente la inteligencia artificial, la explotación de los datos, un buen BPM, la gestión documental, la digitalización, son diferentes herramientas tecnológicas que van a permitir que los procesos sean más digitales, sean más inteligentes y se logre esa experiencia o esa excelencia operacional. Pero yo sigo insistiendo, el problema no está en la tecnología. O el desafío, no el problema, el desafío no está en la tecnología, el desafío está en la cultura, está en la gestión del cambio, en la adaptación a esa nueva visión para poder aplicar todos esos conceptos. Listo. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta?
Muchísimas gracias, excelente ponencia. Yo tengo dos, una un poquito fuera de rango. En mis tiempos hablábamos de la revolución de las TIC. No obstante, yo veo que en la presentación usted utilizó el acrónimo TI. Está en obsolescencia el término TIC y ahora solo hablamos de tecnología de información. Y la siguiente es desde su perspectiva y su experiencia. ¿Qué tanto porcentaje pesa sobre el desempeño y esta experiencia, esta excelencia operacional, el tema de las habilidades blandas que mencionaba versus las habilidades duras que pudieran implementarse o estar presentes en una organización? Muchas gracias. No, de nada. Respecto a la primera pregunta, sí, no es una cuestión de nomenclatura. ¿De acuerdo? O sea, nada que ver. Y respecto a la segunda, 11 Messis no hacen el mejor equipo del mundo. Entonces, por eso sigo insistiendo. Y es algo que en diferentes programas de transformación digital en los que participo, no nos cansamos de decir. El desafío es el desafío adaptativo, no es el desafío tecnológico. Los mayores inconvenientes no están en los aspectos técnicos, están en los aspectos comportamentales, están en los aspectos emocionales. Listo, no siendo más, Juan Antonio, muchísimas gracias. Al revés, ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.